En la mañana de este martes, Carlos Manso convocó una conferencia de prensa que se transformó en el momento más dramático de su administración, cuando reveló haber descubierto una red de corrupción que alcanzaba el 40% de la fuerza policial municipal. Hoy voy a mostrar al pueblo de Uruapan cómo algunos de los hombres que juraron protegerlos estaban en realidad trabajando para sus opresores, declaró Manso con una furia contenida que contrastaba con su habitual serenidad. Durante 45 minutos de presentación devastadora, el alcalde exhibió fotografías, grabaciones de audio y documentos que probaban colaboración directa entre policías municipales y los Viagras, uno de los cárteles más violentos de Michoacán. Las evidencias incluían conversaciones telefónicas interceptadas donde policías informaban sobre operaciones, fotografías de oficiales recibiendo dinero de criminales conocidos, e incluso videos donde agentes municipales proporcionaban armas y municiones para sicarios. Durante meses me pregunté cómo los criminales siempre sabían cuando planeábamos operaciones, explicó Manso mientras mostraba imágenes de policías en reuniones con líderes del cártel. Ahora descubrí que teníamos al enemigo dentro de nuestra propia casa. La presentación alcanzó su clímax cuando Manso leyó una lista con 23 nombres de policías corruptos, incluyendo 2 comandantes de turno y un inspector que había trabajado en la corporación por más de 15 años. Las evidencias presentadas por Manso revelaron un sistema de corrupción tan sofisticado que los Viagras prácticamente controlaban las operaciones policiales municipales a través de agentes infiltrados que ocupaban posiciones clave en la corporación. Documentos internos del cártel, obtenidos a través de una operación de inteligencia que Manso organizó personalmente, mostraron que la organización criminosa pagaba salarios mensuales de hasta 50,000 pesos para policías corruptos, más de 3 veces el salario oficial. El sistema incluía una jerarquía criminal dentro de la policía, donde el comandante Sombra, un inspector identificado como Roberto Valdés, coordinaba actividades de una célula de 12 policías que servían como ojos y oídos del cártel. Esta célula tenía acceso a informaciones sobre patrullajes, operaciones planeadas e incluso datos personales de policías honestos que podrían ser amenazados o eliminados. Descubrimos que los Viagras sabían más sobre nuestras operaciones que yo mismo, reveló Manso durante la conferencia. Recibían copias de nuestros planes operacionales antes incluso de ser distribuidos a la tropa. Las evidencias mostraron que los policías corruptos no solo proporcionaban información, sino que participaban activamente en crímenes, escoltaban cargamentos de drogas, intimidaban comerciantes que se negaban a pagar extorsión e incluso participaban en secuestros disfrazados como operaciones policiales. El caso más impactante fue el descubrimiento de que 3 policías municipales habían participado en el asesinato de María González, la funcionaria municipal ejecutada la semana pasada, proporcionando información sobre su rutina e incluso bloqueando rutas de escape durante la ejecución. Durante la conferencia, Manso reveló que había organizado secretamente una operación de contrainteligencia que duró 3 meses para identificar policías corruptos, utilizando métodos que incluían información falsa, vigilancia encubierta e incluso infiltración de agentes leales en células criminosas. La operación, denominada Limpieza Interna, fue conducida por un equipo de 5 policías seleccionados personalmente por Manso y sometidos a pruebas de polígrafo semanales para garantizar lealtad absoluta. Tuve que tratar a mi propia policía como una organización criminal para descubrir quién realmente estaba de nuestro lado, explicó Manso con evidente dolor en la voz. La investigación utilizó técnicas dignas de agencias de espionaje, celulares con GPS para rastrear movimientos de oficiales sospechosos, grabadoras ocultas en patrullas policiales e incluso cámaras disfrazadas en uniformes para documentar actividades durante el turno. El momento decisivo llegó cuando el equipo de Manso interceptó una reunión secreta entre el comandante Sombra y un líder de los Viagras,
grabando 47 minutos de conversación donde discutían planes para asesinar 3 policías honestos que estaban causando problemas para las operaciones criminales. Fue el momento más difícil de mi carrera, confesó Manso. Descubrir que hombres en quienes confiaba estaban planeando matar a sus propios colegas por dinero. La operación culminó con evidencias tan abarcadoras que incluían registros bancarios mostrando depósitos regulares de cantidades imposibles de justificar con salarios policiales, fotografías de policías corruptos en festividades familiares de criminales conocidos e incluso videos de agentes municipales participando en rituales de iniciación del cártel. La presentación de las evidencias fue seguida inmediatamente por la destitución más masiva en la historia de la Policía Municipal de Uruapan, con Manso anunciando la remoción de 31 elementos, incluyendo los 23 directamente implicados con los Viagras, y 8 adicionales bajo investigación por comportamiento sospechoso. Las destituciones fueron ejecutadas con precisión militar. Mientras Manso presentaba evidencias en la conferencia, equipos de seguridad coordinados por él visitaron simultáneamente las casas de los policías corruptos para confiscar armas, distintivos y cualquier equipo municipal. No podíamos arriesgar que destruyeran evidencias o alertaran a sus cómplices criminales, explicó durante la entrevista posterior. La operación de destitución reveló la extensión de la infiltración cuando fueron encontradas en residencias de policías armas de uso exclusivo militar, cantidades de dinero incompatibles con salarios oficiales, e incluso uniformes del cártel Los Viagras guardados junto con uniformes policiales. El caso más extremo fue el del inspector Roberto Valdés, en cuya casa fueron encontrados 800,000 pesos en efectivo, 3 rifles AK-47, 2 pistolas .50 calibre y documentos detallando la estructura completa de la célula policial que dirigía para el cártel. Había más armamento en su casa que en nuestra estación de policía, observó Manso con indignación evidente. Las destituciones no se limitaron a elementos operativos. 3 secretarias administrativas fueron removidas tras descubrirse que alteraban registros oficiales para ocultar actividades criminales, e incluso el mecánico responsable del mantenimiento de patrullas fue destituido al descubrirse que instalaba dispositivos de rastreo para el cártel. La revelación de la corrupción masiva tuvo impacto devastador en la moral de los policías honestos, que descubrieron haber trabajado lado a lado con criminales durante años, sin sospechar la extensión de la infiltración. Durante entrevistas realizadas después de las destituciones, múltiples oficiales expresaron sentimientos de traición, confusión e incluso culpa por no haber detectado la red criminal en sus propias filas. Trabajé con Roberto Valdés durante 5 años, cuenta un policía que prefirió mantener anonimato. Pensaba que era un buen comandante. Descubrir que estaba vendiendo información que ponía nuestras vidas en riesgo es devastador. Algunos policías relataron episodios donde ahora reconocen señales evidentes de corrupción que ignoraron en la época. Colegas con autos caros inexplicables, cambios súbitos de comportamiento antes de operaciones e incluso coincidencias sospechosas donde criminales escapaban minutos antes de la llegada policial. El descubrimiento más doloroso fue que 3 policías honestos habían sido marcados para eliminación por sus propios colegas, creando paranoia que algunos describen como trabajar en campo minado emocional. No sé en quién confiar ahora, admite otro oficial. Si ellos consiguieron engañar al comandante durante años, ¿quién más podría estar trabajando para los bandidos? La situación se complicó cuando algunos policías honestos admitieron haber sospechado de colegas, pero no reportado por miedo a represalias o por creer que sus sospechas eran infundadas. Manso organizó sesiones de terapia grupal obligatoria para toda la corporación restante, reconociendo que el descubrimiento de la corrupción había creado trauma psicológico que podría afectar la efectividad operacional si no era tratado adecuadamente.
La exposición pública de la red de infiltración provocó reacción furiosa de los Viagras, que perdieron no solo sus informantes dentro de la policía municipal, sino que también vieron sus métodos operacionales expuestos públicamente de forma humillante. Interceptaciones de comunicaciones del cártel revelaron conversaciones donde líderes discutían cómo eliminar al alcalde antes de que cause más daños, y expresaban furia particular por el hecho de que Manso había jugado sucio al usar contrainteligencia contra ellos. La primera respuesta llegó a través de grafiti amenazador que apareció durante la noche en múltiples lugares de la ciudad, incluyendo mensajes como «Manso muerto antes de diciembre» y «El alcalde traidor pagará caro». Más significativamente, el cártel intentó retaliar atacando a policías honestos que permanecieron en la corporación, ejecutando a un agente que regresaba a casa después del turno nocturno y dejando un mensaje: «Esto pasa por trabajar con el alcalde traidor». El ataque contra el policía honesto demostró que los Viagras estaban dispuestos a escalar la violencia para presionar a Manso, pero también reveló la desesperación del cártel, que había perdido su capacidad de operar discretamente en Uruapan. Están atacando ciegamente porque perdieron sus ojos y oídos dentro de la policía, analiza un especialista en cárteles. Es señal de debilidad, no de fuerza. La pérdida de la red de infiltración forzó a los Viagras a operar como organización externa en Uruapan, el lugar de fuerza que controlaba territorio a través de colaboración policial, marcando cambio fundamental en la dinámica criminal de la ciudad. Manso anunció que la exposición de los 31 policías corruptos era solo el inicio de una limpieza total que se extendería a todas las áreas del gobierno municipal donde los Viagras podrían haber establecido infiltración. La investigación se expandió para incluir funcionarios administrativos, contratistas municipales e incluso empresas que prestan servicios a la alcaldía. Si encontré corrupción tan profunda en la policía, tengo que asumir que puede existir en otras áreas, explicó durante entrevista exclusiva. Voy a revisar cada contrato, cada funcionario, cada proceso, hasta garantizar que los Viagras no tengan más ninguna influencia en nuestro gobierno. La limpieza incluyó auditoría completa de todas las contrataciones realizadas en los últimos 5 años, revelando que varias empresas ligadas al cártel habían recibido contratos municipales sobrefacturados como forma de lavado de dinero. 3 empresas de construcción que realizaron obras municipales tuvieron contratos cancelados tras descubrirse que eran propiedad de familiares de líderes de los Viagras. La investigación se profundizó cuando Manso descubrió que funcionarios del Departamento de Licencias Municipales habían estado emitiendo permisos falsos para negocios que servían como fachada para operaciones criminales, incluyendo bares que funcionaban como centros de distribución de drogas y talleres mecánicos que modificaban vehículos para contrabando. Es como descubrir que tu casa está infestada de termitas, comparó Manso. Tienes que derribar paredes para ver hasta dónde llegó el daño. La limpieza está programada para durar 6 meses e incluirá reinstalación completa de sistemas de contratación, auditoría de todos los funcionarios municipales e implementación de protocolos de seguridad que prevengan futuras infiltraciones. La remoción de casi 1/3 de la fuerza policial dejó a la Policía Municipal de Uruapan con solo 52 elementos para cubrir una ciudad de 350,000 habitantes, creando desafíos operacionales enormes que Manso enfrenta a través de medidas creativas y apoyo federal discreto. Para compensar la reducción numérica, los policías restantes recibieron equipo militar actualizado, incluyendo chalecos antibalas de última generación, sistemas de comunicación encriptada y armas automáticas que aumentan significativamente su efectividad en confrontaciones. Prefiero tener 50 policías leales que 100 donde la mitad trabaja para criminales, declaró Manso. La calidad supera la cantidad cuando se trata de confianza. La corporación reducida opera ahora en turnos de 12 horas, con esquemas de patrullaje que maximizan visibilidad mientras minimizan riesgo de emboscadas. Manso también implementó sistema de compañeros permanentes,
donde cada policía tiene un partner fijo por al menos 6 meses, creando vínculos de confianza que hacen la infiltración criminal más difícil. Para suplir la reducción numérica, está negociando secretamente con el gobierno estatal para destacamento de elementos de la Guardia Nacional, aunque tal colaboración debe permanecer discreta para evitar críticas a la política federal. Los policías restantes reportan moral significativamente mejorada después de la limpieza. Finalmente puedo confiar en el hombre a mi lado, explica un sargento. Antes nunca sabía si mi compañero me iba a defender o me iba a entregar a los bandidos. La corporación está reclutando activamente exmilitares de otras regiones, ofreciendo salarios competitivos y garantías de protección familiar para atraer elementos calificados dispuestos a trabajar en ambiente de alto riesgo. La exposición dramática de la corrupción policial en Uruapan envió ondas de choque a través del establishment político mexicano, forzando a otros alcaldes a cuestionar el nivel de infiltración criminal en sus propias corporaciones policiales. Durante las últimas 48 horas, al menos 5 alcaldes de municipios michoacanos solicitaron discretamente asistencia para realizar auditorías de lealtad similares en sus policías municipales, reconociendo que el caso de Uruapan podría ser representativo de un problema nacional mucho mayor de lo que se imaginaba. Si Manso encontró 40% de corrupción en su policía, ¿cuántos de nosotros estamos gobernando con fuerzas de seguridad que trabajan para criminales?, preguntó anónimamente un alcalde de ciudad vecina. El gobierno federal enfrenta presión creciente para implementar protocolos nacionales de verificación de lealtad policial, pero reconoce que tal investigación podría revelar niveles de corrupción que desestabilizarían sistemas de seguridad en todo el país. Secretamente, funcionarios federales admiran el coraje de Manso, pero temen que su transparencia radical establezca estándares imposibles de seguir nacionalmente. Es inspirador y aterrizante al mismo tiempo, admite un analista gubernamental. Inspirador porque muestra que la limpieza es posible, aterrizante porque sugiere que la mayoría de nosotros gobierna a través de fuerzas de seguridad comprometidas. La situación se complicó cuando diputados federales comenzaron a proponer legislación obligatoria para auditorías de corrupción policial en todos los municipios, medida que la mayoría de los alcaldes opone secretamente por miedo a lo que tales investigaciones podrían revelar sobre sus propias administraciones. 2 semanas después de explotar públicamente la red de corrupción policial de los Viagras, Carlos Alberto Manso Rodríguez estableció un nuevo estándar de transparencia gubernamental que trasciende Uruapan para convertirse en modelo nacional de cómo confrontar infiltración criminal en instituciones públicas. Su decisión de nombrar públicamente a policías corruptos, presentar evidencias detalladas y explicar métodos de investigación rompió décadas de tradición política que mantenía tales problemas en secreto para evitar desestabilización. El modelo Manso de transparencia radical demostró que la exposición pública de la corrupción, aunque dolorosa, puede ser más efectiva que investigaciones secretas que permiten que redes criminales se adapten y sobrevivan. Su coraje para destruir casi la mitad de su fuerza policial en nombre de la integridad estableció precedente que fuerza a otros líderes a explicar por qué mantienen elementos sospechosos en sus corporaciones. Más significativamente, Manso probó que la infiltración criminal no es problema imposible de resolver, sino cuestión de voluntad política para aceptar costos y riesgos necesarios para implementar limpieza total. Independientemente de lo que suceda con su administración en las próximas semanas, ya redefinió expectativas ciudadanas sobre transparencia gubernamental en la lucha contra el crimen organizado. En un país donde la corrupción policial era aceptada como realidad inevitable, Carlos Manso demostró que existen alternativas para líderes dispuestos a priorizar integridad sobre estabilidad aparente. Su exposición devastadora de la red de los Viagras no solo limpió Uruapan, sino que inspiró un movimiento nacional de transparencia
que está forzando a alcaldes en todo México a confrontar niveles de infiltración criminal que preferían ignorar, redefiniendo para siempre los estándares de gobernanza local en la era del narcotráfico.